Buenas noches, profesora y compañeros. Voy a iniciar presentando el tema de nuestra investigación, que es relación entre la inflación y el consumo de los hogares peruanos durante el periodo 2015 al 2024. En este momento hemos iniciado con la realidad problemática. La inflación es importante porque afecta directamente a las familias. Cuando los precios suben, el dinero alcanza menos y los hogares deben priorizar sus gastos como alimentos, transporte, salud y educación. Durante el periodo 2015 al 2024, el Perú pasó por diferentes situaciones económicas, cuando, como hubo años de estabilidad, la pandemia del COVID y el aumento de precios, los cuales fueron posteriores a esos años. Por eso es necesario analizar en estos cambios la relación con el consumo de los hogares peruanos. Hemos realizado la siguiente formulación del problema. El problema general. ¿De qué manera la inflación se relaciona con el consumo de los hogares peruanos durante el periodo 2015 al 2024? El problema específico que elegimos fue: ¿qué tipo de relación existe entre la inflación y el consumo de los hogares peruanos durante el periodo 2015 al 2024? La justificación del problema. Esta investigación es importante porque permite conocer cómo el aumento de precios influye en las decisiones del consumo de los hogares. Además, ayuda a aplicar herramientas econométricas con datos reales de fuentes oficiales como el BCR, el INEI y el Banco Mundial. También es relevante porque el consumo de hogares representa una gran importante parte de la economía peruana. Eh, Tenemos el objetivo de la investigación. Nuestro objetivo general es analizar la relación entre la inflación y el consumo de los hogares peruanos durante el periodo 2014 al 2024. Hemos realizado la revisión estadística y bibliográfica siguiente. Se utilizaron datos anuales del periodo 2015 al 2024. La inflación se medirá mediante la variación porcentual del índice de precios al consumidor, que es el IPC. Y el consumo se presentará mediante el gasto del consumo final de los hogares o el consumo privado. Ambos datos fueron extraídos del BCR, los cuales son datos reales que fueron extraídos, redondando la palabra, de forma anual. Como ya lo mencioné anteriormente, las fuentes fueron el BCR, el INEI y el Banco Mundial. También se realizaron entrevistas a personas muy allegadas a nuestro grupo, tales como nuestras familias, amigos en general, ¿no? Para poder conocer cómo perciben el impacto de la inflación en sus gastos, si han reducido sus compras y si priorizan productos básicos para la familia. Tenemos la sección 2. En la sección 2 mencionaremos los antecedentes. Se revisará información del BCR y del Banco Mundial, porque estas instituciones representan datos de inflación, consumo privado y gastos de consumo final de los hogares. Esto permitirá analizar la evolución de ambas variables durante el periodo que hemos estudiado. Mencionaremos las bases teóricas para tener un concepto de cada uno de lo estudiado, de las variables estudiadas. Mm, Inflación. Es el aumento general de los precios en la economía. Cuando la inflación sube, las familias necesitan más dinero para comprar los mismos productos. Como ustedes recordarán, años atrás, por ejemplo, tenemos el huevo. El huevo podíamos comprar en ese momento 2 por 50, 4 por un sol, ¿no? Ahora no, ahora cada huevo está a 50 céntimos. ¿Qué quiere decir? Que las familias necesitan más dinero para comprar lo que antes compraban. Es por eso que priorizan la canasta básica ante todo, para poder solventar los gastos de sus familias. En otro concepto tenemos el consumo de los hogares. El gasto que realizan las familias para cubrir sus necesidades como alimentación, transporte, salud, educación y vivienda, porque recordemos que hay algunas personas que no tienen una vivienda propia, sino que también viven alquilados y eso hace que ellos tengan que priorizar también esa parte, ¿no? La relación entre la inflación y el consumo.
Cuando los precios aumentan y los ingresos no crecen al mismo ritmo, las familias pueden reducir sus gastos, cambian sus hábitos o compran o priorizan productos básicos, ¿no? Como lo mencionaba, en todo este tiempo que ha habido la inflación, pues el sueldo mínimo no había cambiado o no ha cambiado. Entonces, no es equitativo. Mientras la inflación sube, el, la remuneración no sube y eso hace que prioricen las cosas básicas de sus familias, ¿no? El modelo econométrico. Se propone una regresión lineal simple, donde el consumo será la variable dependiente y y la inflación será la variable independiente. El modelo propuesto es consumo es igual a beta cero más beta uno, inflación más boom. Este modelo permitirá identificar si existe relación entre ambas variables. La hipótesis que tenemos en nuestra investigación es, la inflación se relaciona de manera significativa con el consumo de los hogares peruanos durante el periodo de 2015 al 2024. La revisión bibliográfica que hemos realizado y también la búsqueda en Internet que se realizó, como ya bien lo mencioné, fueron del BCR, el INEI y el Banco Mundial para obtener datos confiables sobre la inflación y el consumo. Para cerrar la parte que estoy exponiendo, quisiera decir que en conclusión, esta investigación busca conocer si el aumento de precios ha influido en el consumo de los hogares peruanos durante los años 2015 al 2024. Eso es todo por mi parte. Le doy el pase a mi compañero Jean Pablo. Eh, Buenas noches con todos. Continuando con el análisis como la inflación impacta en el consumo de las familias peruanas entre los años 2015 y 2024, queríamos comentarles que para que este análisis sea totalmente confiable, nosotros utilizamos datos macroeconómicos oficiales extraídos directamente del Banco Central de Reserva del Perú y del INI. La idea central era ver si cada vez que suben los precios, el consumo se altera de forma directa. Como adelanto temporal, recordamos perfectamente la fuerte caída del consumo por la pandemia en los años 2020 y los picos de inflación que tuvimos en el 2022 y 2023. En el modelo de los resultados tenemos lo siguiente. Nosotros aplicamos una regresión lineal matemática que encontramos primero la correlación, que es del 0,42, lo que nos dice que la relación entre ambas variables es positiva, pero bastante débil, ¿no? De hecho, el R cuadrado nos muestra que la inflación solo explica el 17,68 de los cambios en el consumo y el 82% restante se debe a otras cosas. Pero el dato más contundente es el pi evalúa, que alrededor de 0,22, muy por encima del 0,05 permitido, nos confirma que el modelo no es estadísticamente significativo. Aquí viene el dato más interesante de nuestra investigación, ¿no? La inflación no es estadísticamente significativa para explicar el consumo global, pero el dato contundente que el PIB evalúa que al ser 0,22 y muy por encima del 0,5 nos confirma que el modelo no es estadísticamente significativo. En Cristiano, con las matemáticas en la mano, no podemos afirmar que la inflación determine el consumo del hogar peruano. Haciendo un control de calidad al modelo, pasamos dos pruebas claves. La primera fue la heterocedasticidad, que salió perfecta con un pi-valúa de 0,41, indicando que los errores son estables. Sin embargo, tuvimos una alerta con la autocorrelación al analizar los datos año tras año. El consumo arrastra una inercia natural en el tiempo y eventos tan extremos como la pandemia rompieron la normalidad de los datos, por lo que estos supuestos requieren una revisión más minuciosa o incluir nuevos factores para evaluación. Para cerrar con la conclusión de esta parte, la inflación por sí sola no explica cómo gastan las familias en el Perú. Si queremos entender el consumo real, no basta con mirar los precios. Es obligatorio que en futuras investigaciones incluyamos variables más determinantes como el nivel de empleo, el ingreso real de las familias o el crecimiento del PBI. Muchas gracias. Paso a mi compañera para que termine con la parte del trabajo. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Carmen Ñauri y en esta parte del trabajo presentaré los principales resultados del análisis econométrico
sobre la relación entre la inflación y el consumo de los hogares peruanos durante el periodo 2015 al 2024. En este caso, nuestro objetivo fue identificar si la inflación tiene una influencia significativa sobre el consumo de los hogares. Para esto hemos utilizado un modelo de regresión lineal simple, estimado mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios. En este modelo, el consumo de los hogares fue la variable dependiente y la inflación fue la variable independiente. El modelo estimado fue el siguiente: consumo igual a 328.754.64 más 5.178.34 multiplicado por la inflación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, de acuerdo con el modelo, cuando la inflación aumenta en un punto porcentual, el consumo de los hogares aumentaría aproximadamente en 5.178 millones de soles. Sin embargo, este resultado no debe interpretarse como una relación definitiva, porque estadísticamente la inflación no resulta significativa. El coeficiente de determinación, conocido como R cuadrado, fue de 0.1768. ¿Esto qué quiere decir? Significa que la inflación explica solo el 17.68% de las variaciones del consumo de los hogares. Por lo tanto, el consumo no depende únicamente de la inflación. También existen otros factores importantes, como los ingresos de las familias, el empleo, el acceso al crédito, la confianza de los consumidores y las medidas económicas aplicadas por el Estado. Respecto a la significancia del modelo, se obtuvo un valor de probabilidad de 0.226. Como este valor es mayor a 0.05, se concluye que el modelo no es estadísticamente significativo en 95% de confianza. De igual modo, la variable inflación tampoco fue significativa, ya que su valor de probabilidad también fue mayor a 0.05. En relación con los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios, se ha verificado que el modelo presenta una forma lineal y no se encontró evidencia importante de heterocedasticidad. Sin embargo, se identificó una posible autocorrelación positiva en los residuos. ¿Esto qué quiere decir? Puede explicarse porque los datos son anuales y el consumo de los hogares suele seguir una tendencia en el tiempo. O en otras palabras, los errores de un año podrían estar relacionados con los errores de años anteriores. También se han identificado algunos años que pudieron influir en los resultados. Por ejemplo, el año 2020 fue relevante debido a la pandemia de COVID-19. Esto afectó la actividad económica y redujo el consumo de los hogares. Asimismo, los años 2022 y 2023 presentaron niveles elevados de inflación, lo que pudo generar cambios atípicos en el comportamiento del consumo. Finalmente, se ha concluido que la hipótesis planteada no se confirma estadísticamente. A pesar que el modelo muestra una relación positiva entre inflación y consumo, la relación es débil y no es significativa. Por ello, se puede afirmar que la inflación no explica de manera determinante el comportamiento del consumo de los hogares peruanos durante el periodo del 2015 al 2024. Esto sería todo. Muchas gracias. Profesora.